Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Complejo Regional Nororiental de la Salud. Licenciatura en Medicina General y Comunitaria. Homeostasis 1. Tema: Estructura funcional del sistema digestivo. Asesor: Dr. Saúl Arturo Ríos Cano. Noviembre 2023, Teziutlán, Puebla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra Aguilar y el día de hoy les daré una pequeña introducción de lo que es el sistema digestivo. El sistema digestivo está formado principalmente por el tracto gastrointestinal, o también conocido como tracto digestivo, que en conjunto con algunos órganos y algunas glándulas van a trabajar en conjunto para poder llevar a cabo algunos procesos como la digestión y la absorción. Este es un tubo muscular revestido internamente por un epitelio cuya estructura va a variar dependiendo de la localización y funciones específicas en lugares específicos a lo largo de todo el tracto digestivo. Este también funciona como una puerta de entrada mediante el cual proporciona al cuerpo suministros de nutrientes necesarios para sus actividades. Recordemos que nuestro cuerpo requiere de energía para poder llevar a cabo diferentes actividades. Esta energía la obtenemos a través de los alimentos, moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas vienen presentadas en polímeros, que son macromoléculas, que debido a su tamaño impide su absorción en nuestro organismo. Es por eso que hacemos un proceso de digestión para poder transformar estos alimentos en moléculas muy pequeñas que puedan ser aprovechadas como fuente de energía. Es decir, pasamos de polímeros, macromoléculas, a monómeros, submoléculas, pequeñas unidades de estos alimentos. Todo este proceso empieza cuando un alimento ingresa a nuestro cuerpo. A partir de aquí tenemos secreciones de enzimas. Estas secreciones pueden ser tanto endocrinas como exócrinas, y estas van a contribuir a que el proceso de digestión sea más efectivo. En el proceso de la digestión tenemos algunas reacciones hidrolíticas. Estas reacciones hidrolíticas van a hacer o van a terminar de liberar las moléculas constitutivas de cada categoría. Por ejemplo, proteínas van a pasar a ser aminoácidos. También tenemos la motilidad, que la motilidad va a ser el movimiento a través de todo nuestro tracto digestivo, y en este aspecto de la digestión va a contribuir a la mezcla de enzimas con las partículas o moléculas de los alimentos, y de algún modo va a contribuir a que los monómeros se acerquen a la célula o al epitelio de la célula para dar paso a la absorción. Los residuos que no sean absorbidos van a formar parte de la excreción. Es igual importante mencionar que este sistema digestivo también funciona como una barrera inmunitaria, debido a que obstruye e impide la absorción de sustancias nocivas para nuestro cuerpo, así como tóxicas, así como agentes microbianos. La estructura del tracto digestivo está compuesta por 4 capas funcionales. La primera es la mucosa, en la cual encontramos un epitelio, membrana basal, lámina propia y mucosa muscular. El epitelio va a ser la principal barrera que las moléculas de los alimentos deben de atravesar para poder dar paso a la absorción. De ahí tenemos la lámina propia, la cual va a ser encargada o tiene a cargo varias células inmunes e inflamatorias. Como tal, la mucosa es la capa absortiva y también secretora principal, que se apoya en una lámina propia. Y también tenemos una mucosa muscular. Esta mucosa muscular va a ser una túnica de músculo liso en la cual podemos encontrar el plexo submucoso. Posteriormente a esta capa tenemos la submucosa. Esta es una capa muy vascularizada de tejido conjuntivo, y aquí podemos encontrar algunas glándulas que nos van a ayudar con la regulación de los vasos sanguíneos, y también glándulas propias del tracto gastrointestinal. Tenemos la capa muscular. En la capa muscular se divide en dos, que es el músculo circular en la parte superior y músculo longitudinal en la parte inferior. En medio de estos dos tenemos lo que es el plexo mientérico. El plexo mientérico también va a ayudar a regular el tracto gastrointestinal, y como tal la capa muscular va a ayudar al movimiento. Tenemos finalmente la capa serosa, que esta va a ser como una capa de unión y al mismo tiempo de protección de todo este tracto digestivo. La regulación del sistema digestivo está a cargo del sistema entérico. El sistema entérico a su vez se divide en dos plexos, lo que es el plexo mientérico, que recordemos que se encuentra en medio de las dos capas musculares, y también tenemos el plexo submucoso, que se encuentra arriba en la mucosa. El plexo mientérico va a ser principalmente controlar los movimientos gastrointestinales, y el plexo submucoso va a ser el principal controlador de las secreciones gastrointestinales y también del flujo sanguíneo local. Sin embargo, no solamente el sistema nervioso entérico es el que influye e inerva esta área, también tenemos inervación del sistema nervioso autónomo, donde el sistema simpático y el sistema parasimpático también ayudan con la autorregulación, regulación de algunas funciones. Tenemos el sistema nervioso somático, que en general o en específico nos van a ayudar con dos funciones, que es la deglución y la defecación, y el control humoral, que van a ser los encargados
de regular también nuestro sistema, pero estos van a ser a través de péptidos o incluso de algunas neuronas propias del sistema digestivo. Todo esto ocurre a lo largo de nuestro tracto digestivo, el cual está constituido por cavidades o fragmentos específicos con funciones específicas a lo largo de todos estos, los cuales serán explicadas a continuación. Hola, yo soy Alondra Bonilla y les voy a presentar el tema de cavidad oral. La cavidad oral es el inicio del sistema digestivo, es donde se ingieren y se preparan los alimentos para su digestión en el estómago y en el intestino delgado. Bueno, ¿y cuáles son sus funciones? Entre ellas se va a encontrar la ingesta de alimentos, el gusto y otras respuestas sensoriales a los alimentos. Por ejemplo, el sentir la temperatura de ellos. También tenemos la masticación, la digestión de productos químicos. Otro ejemplo, el almidón, que se va a ingerir de manera parcial en la boca. La deglución, el habla y la respiración. Bueno, comencemos hablando de la anatomía de la boca. Tenemos mejillas y labios. Estos se van a encargar de retener los alimentos y empujarlos entre los dientes para su masticación. Van a resultar esenciales para articular el habla y también para acciones como soplar y succionar, que también influyen muchísimo en la lactancia, que es de suma importancia. La canosidad de las mejillas se va a deber sobre todo a la grasa subcutánea, los músculos brindadores de las mejillas y el músculo bicular de la boca. Como parte importante anatómica tenemos al frenillo labial, que es un pliegue que se va a encargar de unir cada labio a la encía. Tenemos dos, el superior y el inferior. Y también tenemos el vestíbulo, que es el espacio entre las mejillas o labios y los dientes. Ahora, la lengua. La lengua es un órgano muy muscular y carnoso, pero también es muy ágil, sensible y versátil. Va a ayudar a la ingesta de los alimentos. Tiene suficiente sensibilidad como para sentir cuando le cae un pelo encima. Además, posee receptores sensoriales para el gusto, la textura y la temperatura, que son importantes en la aceptación o rechazo de los alimentos. También va a compactar y desintegrarlos. Los va a manipular entre los dientes para la masticación, mientras va a evitar ser mordida. Además, secreta moco y enzimas. Compacta el alimento en una masa suave, también llamada bolo, que es más fácil de deglutir y que con eso va a iniciar la deglución. Además, la lengua es muy importante para el habla. Y en la imagen podemos observar que el cuerpo va a ocupar 2/3 de la cavidad bucal, mientras que la raíz va a ocupar 1/3 y es parte de la bucofaringe. También tenemos papilas gustativas. En la lengua es donde tenemos estos receptores que van a activarse a esos estímulos químicos que son los alimentos. Tenemos de 4 tipos. Foliadas, que se encuentran muy cerca de la raíz, circunvaladas, posteriores a las foliadas, filiformes y fungiformes. Las fungiformes, pues, si se pueden notar en la imagen, se encuentran en la punta de la lengua. Pero, ¿cómo es que la lengua va a poder hacer todo esto? Bueno, pues va a necesitar ayuda de músculos. Tenemos 2 tipos de músculos en la lengua. Estos van a ocupar la mayor parte de su masa, pero bueno, el primero son los intrínsecos, son los longitudinales superior, inferior, transverso y vertical, que se van a encontrar completamente dentro de la lengua y son los que van a producir los sutiles movimientos de esta durante el habla. Tenemos también a los músculos extrínsecos que se van a originar en las inserciones externas de la lengua y van a generar la mayor parte de los movimientos más enérgicos de la manipulación de los alimentos. Estos son el gineogloso, hipogloso, palatogloso y estilogloso. Además, dentro de la lengua, en medio de los músculos, van a estar las serosas y las glándulas linguales de las mucosas, las cuales van a secretar una porción de la saliva. Y también se van a encontrar las amígdalas linguales que están contenidas en la raíz de la lengua. Continuando con la anatomía de la boca, tenemos a los dientes. Estos van a recibir el nombre colectivo de dentadura. Van a servir para masticar los alimentos, dividiéndolos en pedazos más pequeños. Además de facilitar la deglución de la comida, expone una mayor área de superficie a la acción de las enzimas digestivas y, por consiguiente, acelera la digestión química. Tenemos también que cada pieza dental va a estar insertada en un conector al que se le va a denominar alveolo, formando una articulación, la gónfosis, entre el diente y el hueso. Tenemos una estructura dentro del diente.
Estas regiones se va a definir por la relación con su encía. La corona va a ser la parte que se encuentra por encima de la fijación de la enzima, mientras que la raíz es la parte debajo de la encía y el cuello es el punto donde la corona, la raíz y la encía se unen. Tenemos tipos de dientes. Los tipos de dientes van a ser, van a ser varios. Tenemos los incisivos, que son dientes anteriores que cortan como cinceles y que se van a usar para morder una pieza de comida. Los caninos son más puntiagudos y ayudan a perforarla y desmenuzarla, mientras que los premolares y los molares presentan superficies relativamente anchas y abultadas para que puedan aplastar y desmenuzar y también triturar la comida. Y bueno, teniendo un poco de esa base de anatomía, podemos comenzar hablando con la masticación. La masticación es el primer paso de la digestión mecánica. Va a dividir la comida en pedazos lo bastante pequeños para poder ser deglutidos y exponer más superficie a la acción de las enzimas digestivas. La masticación requiere poca conciencia porque la comida estimula los receptores orales para que se active un reflejo de masticación automático. La lengua, el bucinador y el músculo orbicular de la boca van a manipular la comida y la empujan entre los dientes, mientras que los músculos maceteros y temporal producen la acción de aplastamiento de la dentadura hacia arriba y hacia abajo, mientras que los músculos pteroideos lateral y medial, junto con los maceteros, como podemos ver en la imagen, ubicarlos, van a producir la acción de triturar los alimentos en los lados. Ahora, viene una parte importantísima para comprender cómo es que se forma este bolo alimenticio en la boca. Tenemos a la saliva. La saliva va a humedecer y limpiar la boca, inhibe el crecimiento bacteriano, disuelve moléculas que puedan estimular las papilas gustativas, digiere un poco de almidón y grasa y facilita la deglución al unir las partículas de comida en la masa que ya había mencionado, llamada bolo alimenticio, y lubricarlas con moco. La saliva va a ser una solución hipotónica con un 97 a 99.5% de agua, un pH de 6.8 a 7 y que tiene los siguientes solutos. Tiene moco que va a unir y lubricar el bolo alimenticio. Electrolitos que van a tener sales de sodio, potasio, cloro, fosfato y bicarbonato. Lisozima, una enzima que se va a encargar de eliminar bacterias. Inmunoglobulina A, un anticuerpo antibacteriano. Amilasa salival, que es una enzima que va a comenzar con la digestión del almidón en la boca. Lipasa lingual, que también es una enzima que empieza con la digestión de la grasa en la boca, además, sobre todo, después de que sea deglutido el alimento. Pero, ¿cómo es que la saliva se produce? Bueno, esta es producida por glándulas salivales y de estas tenemos dos tipos, intrínsecas y extrínsecas. Comenzaré con las intrínsecas. Estas también son llamadas menores y son una cantidad indefinida de pequeñas glándulas dispersas entre los demás tejidos. Tenemos cuatro tipos: glándulas linguales, glándulas labiales, glándulas palatinas y glándulas bucales. Estas van a secretar saliva a una velocidad constante. Todo el tiempo vamos a tener saliva y va a ser producida por estas, pero es una cantidad mínima, dan el 10% del total de la saliva y tiene una secreción de tipo mucosa. Ahora, tenemos a las glándulas salivales extrínsecas. Estas glándulas van a ser también llamadas mayores y son tres pares de órganos más grandes y discretos que se localizan fuera de la mucosa bucal. Son glándulas tubuloacinares compuestas con un sistema de conductos en forma de árboles que conducen a la cavidad bucal. Los acinos secretores de las ramitas del extremo del árbol en algunos casos son únicamente mucosos, en otros tan solo serosos, y los acinos mezclados están compuestos por otras células mucosas y serosas. Las células serosas van a secretar un líquido acuoso con enzimas y electrolitos abundantes. Los tres pares de glándulas salivales extrínsecas son las glándulas parótidas, que van a dar un 20% total de la saliva, rica en amilasa y tienen predominio seroso. Van a encontrarse justo debajo de la piel anterior a los lóbulos de las orejas, mientras que las glándulas submandibulares van a estar localizadas en la parte intermedia a lo largo del cuerpo de la mandíbula, justo debajo del músculo miloideo. Estas van a producir un 65% total de la saliva rica en mucina con predominio mucoso. Y también tenemos glándulas sublinguales localizadas en el suelo de la boca que van a tener de 1 a 2% con predominio mucoso. Ahora, para terminar de comprender por qué tan importante la saliva, las glándulas y todos los componentes que ya les mencioné, tenemos la salivación. La salivación va a estar dada por glándulas salivales.
Por ejemplo, las extínsecas van a secretar de 1 a 1.5 litros de saliva al día, sobre todo como respuesta a la presencia de comida en la boca. La salivación va a estar controlada principalmente por fibras nerviosas parasimpáticas, que se originan en un grupo de núcleos salivatorios ubicados en el tronco cefálico, cerca de la unión del puente y el bulbo raquídeo. Las fibras ganglionares van a viajar desde aquí, a través de los nervios facial y glosofaringeo, a los ganglios en y cerca de las glándulas salivales. Después, fibras postganglionares cortas terminan el camino desde allí hasta las células de las glándulas. Las fibras nerviosas simpáticas también pueden inervar las glándulas salivales. Estas se van a originar en el ganglio cervical superior de la cadena simpática y siguen los vasos sanguíneos hasta las glándulas. Sin embargo, la estimulación simpática solo produce leves aumentos de la saliva e incluso a veces puede inhibirla, como cuando el miedo o el nerviosismo te producen una sensación de sequedad en la boca. Los núcleos salivatorios van a responder a una amplia variedad de estímulos, como la sensación de comida en la boca, el sabor de los alimentos percibido por las papilas gustativas, los receptores olfativos y las terminaciones nerviosas libres de la mucosa oral, el aroma, la vista o incluso el pensamiento de la comida, incluso cuando no los tenemos presentes. Además, los irritantes de la faringe, el esófago, el estómago y la parte superior del duodeno también van a estimular la salivación y esto va a ayudar a diluir y mover las sustancias irritantes. La estimulación parasimpática va a dilatar los vasos sanguíneos de las glándulas salivales y va a aumentar el flujo sanguíneo. Continuando con la salivación y retomando un poco de lo que les mencioné de la parte de glándulas salivales, tenemos que las células de los acinos glandulares filtran el agua y los electrolitos de la sangre y agregan su propio producto secretorio al filtrado, la amilasa, la lipasa lingual, la lisozima y el moco. Las células de los conductos modifican la composición electrónica de la saliva. La amilasa salival va a empezar a digerir el almidón a medida que se mastica la comida, mientras que la lipasa lingual va a empezar la digestión de grasas. Y el moco se va a fijar a las partículas de alimentos masticados, formando un bolo que resulta fácil de deglutir. Sin el moco, uno tendría que beber mucho más líquido para deglutir los alimentos. Y es así como la boca hace su función y su parte en el sistema digestivo. Hola, me llamo Carol y yo abarcaré el tema de faringe. Para empezar con este tema, hablaré sobre las generalidades de la faringe. La faringe es conocida comúnmente como garganta. Es un tubo de aproximadamente de 13 a 15 centímetros de largo, que se extiende por detrás de las fosas nasales y oral, y hasta el nivel de la laringe y comienzo del esófago. La mucosa de la faringe. Esto es muy importante, ya que participa en grandes procesos. Las paredes de la faringe están formadas por una mucosa de epitelio columnar pseudoestratificado y ciliado en la nasofaringe, igual que tapiza las fosas nasales. Por fuera de la mucosa hay una fascia delgada que se ata al rafe faríngeo. Sobre la fascia interna está la capa muscular y por encima de ella hay una gruesa aproneurosis faringea que se inserta en la base del cráneo y en cuya línea media dorsal diferencia el rafe faringeo, bastante ancho cuidadosamente. En esta diapositiva hay una imagen muy importante, como es el anillo de Walder, ya que existen colecciones de tejido linfoide en la mucosa de la faringe. Estas están circundantes a las aperturas de la cavidad nasal y oral, y que son parte importante para la defensa de nuestro cuerpo. La mayor parte de estas colecciones forman distintas masas, a las cuales conocemos como amígdalas. La faringe se divide en 3 regiones. Como se muestra en la imagen de la diapositiva, la faringe se divide entre nasofaringe, que está posterior a la cavidad nasal, donde podemos encontrar entre otras estructuras como la tonsila faringea, el torus tubárico y el receso faríngeo o la fosita de Rosenmuller. La segunda porción es la orofaringe, que está posterior a la cavidad oral, donde entre otros pliegues los epigreóticos y la vallecuola epigreótica. La última porción es la laringofaringe, que está posterior a la laringe, en la cual podemos encontrar estructuras como los recesos piliformes. Músculos. Existen 6 músculos en total en la faringe. Estos pueden ser divididos en 2 grupos: los músculos constrictores de la faringe, que es el superior, el medio y el inferior. Su función es constriñir las paredes de la faringe durante la deglución. El segundo grupo de músculos son los longitudinales de la faringe, o sea, los elevadores. Entre estos tenemos al palotofaríngeo, al salpingofaríngeo y al estilofaríngeo. Lo que hacen es que acortan y asanchan la faringe y la laringe durante la función de deglución y abra. Funciones deglutorias.
Las reacciones complejas de la deglución se controlan por las neuronas motoras inferiores, que se localizan en los diferentes centros del tallo cerebral. Las fibras nerviosas eferentes de estos centros viajan en los nervios craneales, como lo son el facial, el vago, el hipoglóso, glosofaríngeo, así como también en las ramas motoras del trigémino. Las fases de la deglución. Como podemos observar en la diapositiva, las fases de la deglución se dan de 1 a 4, uniendo la fase 1 y 2, que es la bucal y voluntaria. La imagen 3 muestra lo faringeo involuntario y reflejo, y la imagen 4 lo esofágico involuntario. Este proceso empieza con la llegada del bolo alimenticio. Como se puede observar en la parte de abajo, el esfínter esofágico superior se encuentra cerrado. En la imagen 3, el paladar está bloqueando a la cavidad nasal y la lengua está bloqueando a la cavidad oral. El esfínter esofágico está abierto y la epiglotis está bloqueando la laringe para pasar al esófago. En la imagen 4, este proceso ya ha terminado y el esfínter esofágico superior se encuentra cerrado. Las acciones involuntarias del reflejo deglutorio ocurren inicialmente dentro de la faringe y el esófago. La faringe representa la apertura usual para los tractos respiratorios y digestivo. La función de la faringe es asegurar que el aire y solo este entre en el tracto respiratorio y que el agua y el alimento y solo estos se introduzcan en el tracto digestivo. La parte involuntaria del reflejo deglutorio es la acción que digiere el alimento y hacia el interior del sistema digestivo y lo aleja de las vías respiratorias superiores. Funciones respiratorias. La faringe es un conductor que humidifica y purifica el aire, ya que después de pasar por la cavidad nasal y los senos paranasales, el aire inhalado sale a través de las coanas nasales hacia la faringe. La faringe con sus 3 partes nos ayudan, ya que la nasofaringe es la primera y la más superior parte de la faringe, y esta sirve exclusivamente como pasaje de aire, por lo tanto se alinea con el epitelio respiratorio, la úvula y el paladar blando, y estas se elevan durante la deglución. La orofaringe se encuentra posterior a la cavidad oral y se comunica con ella mediante el istmo orofaringeo. La orofaringe sirve como camino tanto para el aire que ingresa desde la nasofaringe como para la comida. La última parte es la laringofaringe o hipofaringe. Esta es la parte más inferior de la faringe y esta representa el punto donde el sistema respiratorio y el sistema digestivo se unen. En su cara anterior, la laringofaringe continúa con la laringe, mientras que posteriormente continúa con el esófago. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se da el reflejo de la tos? Bueno, pues el reflejo de oxígeno se origina por irrigación de los receptores localizados en las vías respiratorias, como lo son la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y la pleura. Estos impulsos aferentes caminan por los nervios simpáticos y el nervio vago, y se integran a un centro vulvar, que este es denominado como el centro de la tos, situado en las inmediaciones del centro respiratorio. Hay 2 vías que participan en la tos. La primera es la vía aferente, que comprende al nervio vago y las ramas del glosofaríngeo, que llegan al centro de la tos, ubicado en el sistema nervioso central, a nivel de la médula oblongada. La segunda vía es la eferente, que comprende los nervios vago, frénico, espinales, motores, que van e inervan a la faringe, al diafragma, a los músculos de la pared torácica, a los músculos de la pared abdominal y el piso pélvico. Los receptores de la tos se encuentran ampliamente ubicados en la vía aérea baja, como solo son la laringe, la tráquea y su bifurcación en los bronquios, así como también en la nariz, senos paranasales, conducto auditivo, pleura, pericardio, diafragma y estómago. Funciones fonatorias. La faringe participa haciendo un trabajo en conjunto con la boca y los senos paranasales en el timbre de la voz. El tono de la voz lo dan las cuerdas vocales, y este tono de la voz es por la intensidad que depende de la fuerza respiratoria. Como se explicó anteriormente, la faringe también participa en las funciones respiratorias. Esto es un trabajo en conjunto, y estas alteraciones faringeas provocan modificaciones características, ya que la faringe controla todos estos movimientos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eric Rafael Alonso Suárez. Yo les hablaré acerca del tema del esófago. El esófago es un conducto muscular hueco, el cual conecta la garganta con el estómago. Se encuentra justo detrás de la tráquea y frente a la columna vertebral. En los adultos, el esófago usualmente mide entre unos 25 a 33 centímetros de longitud y alrededor de 2 centímetros de ancho en su sección más pequeña. Está dividido en 3 secciones, las cuales son el esófago cervical,
con una longitud de entre 5 y 6 centímetros. La porción torácica, con una longitud de entre 16 y 18 centímetros, y el segmento abdominal, con una longitud aproximada de 3 centímetros. Su irrigación proviene de la arteria gástrica izquierda, también conocida como coronaria estomática, dando varias ramas, las cuales irrigan la cara anterior y derecha del esófago, mientras que las arterias esplénicas proveen a la cara posterior esofágica y la curvatura mayor del estómago. El esófago está compuesto por una pared mucosa interna, la cual está rodeada de varias capas musculares internas y externas. Una vez que el bolo alimenticio alcanza la faringe, se inicia el reflejo de la deglución, en el cual la epiglotis, que es una pequeña solapa de tejido, se cierra sobre la tráquea para evitar que los alimentos ingresen al sistema respiratorio. Simultáneamente, el esfínter esofágico superior se relaja, permitiendo la entrada del bolo alimenticio al esófago. Una vez ahí, comienzan las contracciones musculares coordinadas llamadas movimiento peristálgico. Estos movimientos ondulatorios son generados por la musculatura longitudinal y circular que tiene como objetivo impulsar el alimento hacia abajo. El esfínter esofágico inferior, ubicado en la unión entre el esófago y el estómago, permanece normalmente cerrado para prevenir el reflujo de los contenidos gástricos. Después de que los alimentos han pasado al estómago, el esfínter esofágico inferior se cierra nuevamente. La mayor parte de la actividad peristálgica es controlada localmente por el sistema nervioso entérico, sin intervención consciente del sistema nervioso central, además de una rama parasimpática del sistema nervioso autónomo, a través del nervio vago. El esófago está dividido en varias capas. Una de ellas es la mucosa, la cual está dividida a su vez en tres partes. La más interna de ellas es el epitelio, la cual está compuesta por un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, que protege contra la abrasión y las sustancias ácidas. La lámina propia es una capa de tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas y glándulas mucosas. La muscularis mucosa, representada con la letra MM, es una capa delgada de músculo liso que ayuda a mover y plegar la mucosa. La siguiente capa del esófago es la submucosa, que es un tejido conectivo que contiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios. También puede contener glándulas mucosas y tejido adiposo. La capa muscular externa, que contiene músculo estriado superior y músculo liso inferior. La capa muscular externa es responsable del peristalgismo, el movimiento coordinado que impulsa los alimentos a lo largo del esófago. Y finalmente la adventicia o serosa en la porción abdominal, que es un tejido conectivo que proporciona soporte estructural y conecta al esófago con las estructuras circundantes en la porción abdominal. Puede estar cubierto por una membrana serosa que ayuda en el deslizamiento de las estructuras circundantes. Hola, mi nombre es Elisa Cabrera y hoy les voy a presentar el tema del estómago. Comenzando anatómicamente, el estómago es la porción expandida del tubo digestivo que se encuentra entre el esófago y el intestino delgado, como lo podemos notar en la imagen que se encuentra en la planilla. Está especializado en la acumulación de los alimentos ingeridos, a los que se prepara química y mecánicamente para su digestión y posterior paso al duodeno. El estómago mezcla los alimentos y sirve de depósito. Su principal función es la digestión enzimática. El jugo gástrico convierte gradualmente los alimentos en una mezcla semilíquida llamada quimo. Esta del griego significa jugo, que pasa con notable rapidez hacia el duodeno. El diámetro del estómago vacío es solo algo mayor que el del intestino grueso, pero es capaz de una expansión considerable, pudiendo alojar entre los 2 litros y 3 de comida. El estómago está conformado por 4 principales porciones. En la figura 2 podemos observar el cardias. Esta es la porción que rodea el orificio del cardias, la apertura superior o entrada del estómago. En posición supina, el orificio del cardias suele encontrarse posterior al sexto cartílago costal izquierdo, a 4 centímetros del plano medio, a nivel de la vértebra torácica 11. En la figura 3 podemos observar el fundus gástrico. Esta es la porción superior dilatada del estómago, que se relaciona con la cúpula izquierda del diafragma y está limitada inferiormente por el plano horizontal del orificio del cardias.
La incisura del cardia se encuentra situada entre el esófago y el fundus. El fundus suele ser dilatado por la presencia de gas, de líquido, de alimento o la combinación de estos. En posición supina, el fundus suele ser situado posterior a la sexta costilla izquierda. En la figura 4 podemos apreciar el cuerpo. Esta es la porción principal del estómago que se encuentra entre el fundus y el antro pilórico. Y en la figura 5 podemos observar la porción pilórica del estómago. Es la región de salida del estómago en forma de embudo. En su parte ancha, el antro pilórico termina en el canal pilórico, su parte más estrecha. El píloro, que significa guardián de la puerta, es la región esfinteriana distal en la porción pilórica. Es un engrosamiento de la capa circular del estómago liso que controla la evacuación del contenido gástrico a través del orificio pilórico en el duodeno. En el interior del estómago, la lisa superficie de la mucosa gástrica tiene un color marrón rojizo en vida, excepto en la región pilórica, que es rosa. En el individuo vivo está cubierto por una película mucosa continua que protege su superficie del ácido gástrico que secretan las glándulas del estómago. Cuando la mucosa gástrica se contrae, es lanzada inferior de los llamados pliegues gástricos longitudinales. Esos pliegues son más marcados hacia la porción pilórica y a lo largo de la curvatura mayor. Durante la deglución se forman transitoriamente un canal gástrico entre los pliegues gástricos longitudinales a lo largo de la curvatura menor. Cuando la mayor parte del estómago está vacía, la saliva y pequeñas cantidades de alimentos masticados y otros líquidos pasan a través del canal gástrico hacia el canal pilórico. Los pliegues gástricos se reducen y desaparecen a medida que el estómago se desciende, es decir, se llena. El estómago tiene dos diferentes curvaturas. La curvatura menor, como la podemos ver dentro de la imagen de la planilla, esta forma el borde cóncavo, es la más corta del estómago, y la incisura angular es la parte más inferior de la curvatura y señala la unión del cuerpo y la porción pilórica del estómago. La incisura angular se encuentra justo a la izquierda de la línea media. Y la incisura mayor forma el borde convexo. Esta es la más larga del estómago y pasa inferiormente hacia la izquierda desde la unión del quinto espacio intercostal y luego se curva hacia la derecha, pasando profunda al cartílago izquierdo noveno o décimo, mientras prosigue medialmente hasta alcanzar el antro pilórico. Debido a la desigualdad en cuanto a la longitud de la curvatura menor a la derecha y la curvatura mayor a la izquierda, en la mayoría de la gente la forma del estómago recuerda la letra J. El estómago tiene tres principales funciones motoras. La primera de estas es que almacena grandes cantidades de algunos alimentos hasta que puedan ser procesados en el estómago, el duodeno y el resto del intestino. La segunda función es que mezcla estos alimentos con las secreciones gástricas hasta formar una papilla semilíquida llamada quimo. Y la tercera función es el vaciamiento lento del quimo desde el estómago hacia el intestino delgado a un ritmo adecuado para que este último pueda digerirlo y absorberlo correctamente. Hola, mi nombre es Mayra Cabrera y hoy les voy a explicar sobre el intestino delgado. Para comenzar, una pequeña introducción sobre este. Esta es la parte del aparato digestivo que se extiende desde el esfínter pilórico del estómago hasta la válvula ileocecal, que marca el comienzo del intestino grueso. En el intestino delgado tiene lugar la función digestiva iniciada en el estómago y la absorción de los nutrientes a partir de los alimentos ingeridos. Esto se consigue degradando el quimo procedente del estómago en su totalidad y absorbiendo los nutrientes a través del epitelio intestinal y utilizando los vasos sanguíneos y linfáticos como vía de transporte. Continuando con la estructura, podemos decir que el intestino delgado es la porción más larga del tubo digestivo, además que este comprende tres porciones dispuestas secuencialmente, denominadas duodeno, que en nuestra figura se marca con el color rojo, yeyuno, marcado con el color azul, e ilion, marcado con el color amarillo. Estos segmentos presentan diferencias anatómicas, pero también ciertas características comunes, gracias a las cuales se considera el intestino delgado como un conjunto. Además, que el duodeno constituye los 20 y 25 centímetros proximales del intestino delgado y es totalmente retroperitoneal. Este tiene una forma de C
con la cabeza del páncreas incrustada en su borde cóncavo y los conductos biliar y pancreático que se abren al duodeno en esta concavidad. Y el yeyuno comienza con la salida del duodeno del retroperitoneo y se prolonga hasta con una unión imprecisa con el ilion, y el ilion se extiende desde el yeyuno hasta la válvula iliocecal. Continuando con asas yeyunoileales, estas componen la mayor parte del intestino delgado y es la zona en la que se produce la mayor parte de la absorción de los nutrientes. Se considera que las 2/5 partes proximales de las asas corresponden al yeyuno y las 3/5 partes distales al ilion, puesto que no hay ninguna estructura anatómica que limite ambas estructuras. En esta región se separa el duodeno a nivel del ángulo duodeno-yeyunal, formado por el ligamento de Triestes. Sobre la fisiología del intestino delgado, tenemos la pared del tubo digestivo. Esta está conformado por 4 capas. Es por ello que estas capas van a tener una gran relevancia para la absorción intestinal de los nutrientes. Como lo tenemos en nuestra imagen, se puede observar las diferentes capas de unos tonos violeta. Tenemos como primer lugar la capa mucosa. Esta capa está en contacto con los componentes alimenticios. La componen pliegues circulares o válvulas de Kershkin, vellosidades intestinales y glándulas o criptas de Dierburkun. Seguido de esta está la capa submucosa. Está compuesta por tejido conectivo y vasos sanguíneos y linfáticos que transcurren a su vez. Tiene glándulas de Brunner que se encuentran en esta capa y su función es secretar mucus protector de su adhesión a la capa mucosa. También está del pH alcalino y contrarresta la acidez que es propia del quimo. Después se encuentra la capa muscular, formada por una capa de músculo liso circular interna y otra longitudinal. Tiene como función realizar los movimientos y segmentación y peristaltismo responsables del contenido que el intestino se mezcle y avanza a lo largo del mismo. Y finalmente con estas capas se encuentra la capa serosa, que es la más externa que forma el intestino delgado. Esta es integrada por células mesoteliales, debajo de las cuales encontramos fibras elásticas y su función no es otra más que recubrir la superficie de la pared intestinal. Ahora tenemos las vellosidades. Estas tienen la forma similar a un dedo, como lo podemos ver en la imagen y en mi dedo. Estas tienen una capa epitelial, también contienen células endocrinas dispersas y linfocitos intraepiteliales. La base de la criptasa presenta células de Paneth que presentan péptidos antimicrobianos, así como las células madres que proporcionan un recambio continuo de la criptasa y del epitelio de las vellosidades. Un tema interesante es que el epitelio se renueva entre 3 a 5 días en los seres humanos adultos que se encuentran sanos. Las células epiteliales de las vellosidades también son notables por las extensas microvellosidades que se caracterizan a sus membranas apicales. Estas microvellosidades están dotadas de un glucocálix denso que probablemente protege en cierta medida a las células de los efectos de las enzimas digestivas. Algunas enzimas digestivas también forman parte del borde en cepillo, ya que son proteínas unidas a la membrana, y estas enzimas se conocen como hidrolasas del borde en cepillo y realizan los pasos finales de la digestión de los nutrientes específicos. La digestión en el intestino delgado se producirá la transformación del quimo del estómago en quilo. Esto se consigue por procesos mecánicos del peristaltismo y mediante la secreción de diferentes enzimas por distintos órganos. En la primera porción del intestino, en el duodeno, se convierte la bilis y el jugo pancreático, que juegan un papel muy importante en la digestión y absorción de los alimentos. La bilis ayuda a disolver las grasas de los alimentos para que puedan absorberse. Y para poder hacer todo esto, el intestino delgado tiene que hacer avanzar de forma adecuada su contenido
para que tenga tiempo suficiente de producir todos estos procesos, pero también tiene que hacerlos progresar para que no se acumulen. Estos movimientos se producen con un patrón secuencial muy regular a lo largo del día y hacen que los alimentos recorran todo el intestino delgado en unas 2 horas. Una vez realizado todo este recorrido, los restos que no se han podido absorber pasan al intestino grueso. En la fisiología del intestino delgado, la absorción es el proceso por el cual las sustancias externas se absorben desde el interior del intestino a la sangre. La forma de absorción depende del tipo de transporte celular empleado, distinguiendo estos dos tipos: pasivo, que se dará con un gasto energético, y el activo, que emplea el gasto energético. Para que la absorción sea posible, los alimentos deben ser degradados a unidades más sencillas, es decir, los nutrientes. Cabe resaltar que la absorción del intestino delgado es fundamentalmente de nutrientes, mientras que el intestino grueso se encarga esencialmente de la absorción de agua. En la absorción podemos encontrar que en el duodeno pasa el ácido fólico, los aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas como la A y la E, hidratos de carbono, los monosacáridos y sales minerales como el calcio, zinc, hierro y magnesio. En la absorción en el ayuno es el agua, los aminoácidos, ácidos grasos, sales minerales como el sodio, potasio y cloro, y los hidratos de carbono, los monosacáridos. Y como último está la absorción en el ilion. En este va a pasar el agua, las vitaminas B12 y K, sales minerales como el sodio, potasio y cloro, y las sales biliares. Estas se absorben y se reutilizan. Hola, yo soy Melanie y les voy a hablar sobre el colon. El colon también es conocido como intestino grueso y este sirve como reservorio para los alimentos que no podemos digerir o absorber. Entonces, este va a disminuir la velocidad de su motilidad para que pueda absorber los líquidos, como puede ser agua, sodio, potasio, cloruro y otros minerales, para así ir formando la materia fecal mediante la propulsión del colon para almacenarla y después defecarla. En anatomía macroscópica tenemos que el colon mide 1.5 metros de largo y 6.5 centímetros de diámetro. Se va a dividir en 4 partes principales, que son el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoide, que tiene forma de S. Además, a este se le van a añadir otras partes, como son el ciego, que se une justo en la papila ileocecal, y a este se le va a añadir lo que es el apéndice. También tenemos lo que sería el recto, que mide unos 15 centímetros y tiene pliegues rectales transversales que van a ayudar a retener el material fecal a la hora de expulsar gases. Y por último tenemos unos 3 centímetros, que es el canal anal. Y este va a tener 2 esfínteres, uno el esfínter anal interno, que es involuntario y tiene músculo liso, y el esfínter anal externo, que sería voluntario y tiene músculo esquelético. Como anatomía microscópica, tenemos que en la mucosa del intestino grueso hay epitelio cilíndrico simple en casi todas las regiones del intestino grueso, excepto en la parte inferior del canal anal. Aquí lo que hay es epitelio escamoso estratificado no queratinizado. También hay criptas intestinales, que estas nos van a ayudar a renovar el revestimiento del colon, así como a generar moco. Y por último está lo que es la lámina propia y la submucosa, que este tiene tejido linfático que nos ayuda contra protección a ciertas bacterias. Como motilidad del colon, justo en la unión del ciego hay una válvula ileocecal. Esta normalmente está cerrada, pero cuando hay una presión colónica, esta se cierra, y cuando hay una presión ileal se abre. Entonces, su función va a ser que cada vez que hay una onda peristáltica se abre y permite que el quimo se descargue en el ciego. Esto es conocido también como reflejo gastroileal.
O sea que cuando el alimento sale del estómago, llega al ciego, este se relaja y aumenta el paso a través de esta válvula. Asimismo, hay una contracción de acción masiva que solo sucede en el colon y esta sucede unas 10 veces al día. Entonces, su función va a ser llevar el alimento a lo largo del colon, desplazarlo hacia el recto y pues iniciar el reflejo de defecación. Los movimientos que hacen están coordinados por el ritmo eléctrico básico, que es conocido como BER, y este se va a dividir en dos frecuencias. La primera es que son 2 minutos en la válvula ileocecal y puede llegar hasta 6 minutos en lo que es el colon sigmoide. Ahora, el tiempo del tránsito en el intestino delgado y el colon. Pues como primera parte, la comida llegará al ciego alrededor de unas 4 horas y de unas 8 a 9 horas estará llegando al colon lo que son los alimentos no digeridos. De ahí, las primeras 6 horas llegarán al primer tercio de lo que es el colon, en unas 9 horas al segundo tercio del colon y para terminar, en unas 12 horas estarán llegando a lo que es el colon sigmoide. Como última parte de este proceso es la defecación. Este es un reflejo medular que se puede inhibir voluntariamente contrayendo el esfínter anal externo y los músculos abdominales. Entonces, a la hora de hacer esfuerzo para evacuar, sucede lo siguiente. Los músculos abdominales se contraen, el piso pélvico desciende de 1 a 3 centímetros, se relaja el músculo puborectal, se reduce el ángulo anorrectal a unos 15 grados más o menos y para así producirse la defecación. El deseo de defecar se va a manifestar cuando hay una presión de 18 milímetros de mercurio, pero cuando esta alcanza los 55 milímetros de mercurio es cuando ya hay una expulsión del contenido. También puede haber defecación voluntaria mediante el esfuerzo, como ya lo mencioné anteriormente, y también se puede inhibir la defecación, como pues contrayendo el músculo puborectal, que sería este. También hay un reflejo gastrocólico, que es la necesidad de ir al baño poco después de adquirir algún alimento. Por último, tenemos lo que es la microbioma intestinal. Este es un conjunto de bacterias que se encuentra en el intestino grueso. En ella albergan alrededor de unas 800 especies de bacterias y tenemos una relación con ellas, beneficio mutuo, ya que nosotros les proporcionamos alimento y alojamiento, mientras que ellas nos ayudan a digerir algunas sustancias que nosotros no somos capaces, como puede ser la celulosa, la pectina y otros polisacáridos, así como también a sintetizar lo que sería la vitamina B y la vitamina K. Aquí tenemos un esquema que más que nada explica lo que es el control neuronal de la defecación. Primero, las señales de estiramiento se transmiten a la médula espinal, las señales motoras regresan a través de los nervios pélvicos y estas señales intensifican la peristalsis en el colon descendente, en el sigmoide, en el recto, mientras que relajan el esfínter anal interno.